Un saludo cordial a todas las personas que se unen semana a semana en esta reflexión que hacemos del Evangelio de cada domingo. Quiero reiterar mi invitación a que leamos de manera especial el Evangelio de Lucas. Leerlo todo y lo vamos a ir reflexionando y estudiando semana a semana. Ya estamos en el capítulo 5 para este domingo, quinto del tiempo ordinario. La liturgia nos presenta los versos del 1 al 11. Les invito entonces a que hagamos una lectura general del texto y luego lo iremos leyendo de acuerdo con su estructura, parte por parte. Recordemos que los domingos pasados el Evangelio de Lucas nos presentó el itinerario, lo que iba a ser, lo que va a ser la misión de Jesús en todo el Evangelio, y nos ubicó a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Allí recordemos que él estaba visitando a sus parientes, a sus paisanos, y no fue bien tenida esta visita, porque pues al principio lo acogieron, porque lo estimaban, lo querían, pero cuando él manifestó allí en la sinagoga que cuál era el programa que ha venido a realizar, a llevar a cabo, pues allí lo expulsaron. Jesús predicaba en contra de los rabinos y a diferencia de ellos a un Dios que amaba no solo a los hijos de Abraham, sino a todos los hombres gratuitamente, indistintamente, que todos eran hijos de Dios. Y esto pues era una clara herejía para las tradiciones y para los rabinos tradicionalistas de Nazaret. Una herejía en la cual pues contrastaba con lo que habían aprendido en la catequesis. Ellos habían aprendido que las bendiciones de Dios eran solo para los hijos de Abraham, y Jesús vino a enseñar que Dios es Padre de todos. Después de haber sido expulsado, Jesús volvió a Cafarnaún, donde ya había establecido su residencia allí en la casa de Pedro, y allí comenzaría pues a cumplir su misión, que consistió en anunciar y en sanar. Recordemos que esos son los elementos fundamentales de la misión de Jesús: sanar y anunciar. Para este domingo se nos narra en el Evangelio un episodio que está ambientado a lo largo de la orilla del lago de Galilea, y como Jesús prácticamente su vida pública la lleva a cabo a lo largo de este lago, vale la pena hacer una distinción. Se le nombra lago de Genesaret, lago de Galilea, lago de Tiberíades, pero también a veces se le nombra con el sustantivo mar, y hay una gran diferencia. Primero hay que tener en cuenta que se trata de lago, es un lago como tal, pero a veces se le llama mar porque en la Sagrada Escritura se utiliza un lenguaje teológico, un simbolismo bíblico, y mar es el lugar del abismo profundo, es el lugar de la oscuridad, es el lugar de los miedos y de los temores. El mar como tal es el lugar que tienen que enfrentar las personas para donde enfrentan sus peores miedos, sus peores temores. Allí está el simbolismo de lo que significa mar. El mar es la sede de las fuerzas del mal, de las fuerzas demoníacas. El libro de Job hablará del Leviatán, aquel monstruo marino que de alguna manera personifica o es representativo de todas las fuerzas del mal. Mientras que el lago es más bien poco profundo y sin posibilidades de borrascas. Estas tormentas que a veces vamos a leer en el Evangelio, pues no se dan en un lago, se dan en el mar. Y allí estamos en un lago propiamente dicho. Entonces hay que saber entender esta diferencia, que cuando se habla de mar, refiriéndonos al lago de Galilea, estamos hablando de un lenguaje bíblico con un simbolismo. Alrededor del lago de Tiberíades de Galilea
Existen algunas ciudades que pues hacen parte de la Tierra Santa, poblados como Tiberíades, Magdala, Cafarnaún, Betsaida, pero también existen algunas que ya no son Tierra Santa, que hacen parte ya de, de lo que sería la tierra pagana. Por ejemplo, Crosaín, Gerasa, allí la región de los gerasenos, precisamente de los paganos, del endemoniado de Gerasa. También habría que decir que en estas ciudades, en Betsaida propiamente dicha, es la tierra natal de donde son oriundos 5 apóstoles: Pedro y Andrés, Santiago y Juan y Felipe. Vamos a nuestro texto, entonces leamos los versos del 1 al 3. La escena ha sido compuesta con sumo cuidado por parte de Lucas y es preciosa en cada uno de sus detalles. Aquí Jesús aparece rodeado de multitud, de una multitud que escucha su palabra, que escucha su anuncio. Vemos siempre a Jesús rodeado de gente cuando anuncia el Evangelio. Y pues no es de sorprendernos, porque está claro que, dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, Dios mío, de tu palabra. Todos los seres humanos tenemos sed de Dios y queremos oír la palabra de Dios. Valdría la pena entonces preguntarnos nosotros, que teniendo en cuenta que todos los hombres y mujeres están necesitados de la palabra de Dios, ¿por qué no se oyen muchas veces nuestras palabras? Porque la multitud no quiere oír la palabra de Dios, porque se aleja de la palabra de Dios o prefieren escuchar otras voces. Porque no somos escuchados, tal vez porque no utilizamos las palabras del Maestro, o porque lo que anunciamos no lo hacemos con la misma convicción, con el mismo amor que lo hace el Señor. Bien, en una segunda escena Jesús ve 2 barcas a lo lejos y en ellas están los pescadores. Nos dirá luego que son 2 parejas de hermanos que trabajan conjuntamente. Han descendido de la barca y es un día normal. Vale la pena que nosotros tengamos en cuenta el lenguaje propio de los pescadores. Los pescadores salen de noche, lo hacen porque en la noche hay una subienda en algunas regiones del país, a lo largo de pronto del río Magdalena. Se ven los pescadores en la noche, ya de madrugada, pero aún oscuro, muy oscuro, porque es cuando está la subienda. Y es muy bonito hablar con los pescadores y que le hablen a uno de cómo es el trabajo de la pesca, ya que para nosotros es un lenguaje un poco desconocido. El trabajo más engorroso, más difícil, más aburrido es el de limpiar las redes, pero ese se hace en la mañana. A veces se siente el fracaso porque se levantan muy temprano, tipo 3, 4 de la mañana, a pescar, y a veces no cogen nada, no logran pues llevar el pescado que es el sustento de sus familias, de sus hogares. Y luego en la mañana pues tienen que limpiar las redes. Limpiarlas es lo más complicado, lo más engorroso que hay. Aquí en nuestro texto los discípulos, los apóstoles todavía no son discípulos, todavía no son apóstoles. Hasta ahora solo han sido separados de la multitud. Conocían a Jesús, estaban con él. Inclusive Jesús se aloja en la casa de Pedro, pero todavía no son discípulos. Porque discípulo es aquel que aprende la palabra del Maestro y la encarna en la propia vida. Y entonces sí, la predica, la anuncia. Por ahora, ellos no son no han sido suficientemente discípulos, no han estado suficientemente con el Señor. Será en este mensaje, en el de este domingo, en el que ellos comiencen a entender su misión de discípulos. Jesús va donde este grupo, sube a la barca de Simón y le pide que la aleje de nuevo un poco de tierra. Notemos que ya Lucas comienza a resaltar la figura de Pedro.
es la barca de Pedro y es este Pedro que impone a su disposición su barca, de forma que Jesús pueda desde ella anunciar su evangelio. En todo, en toda la obra de Lucas, en el evangelio y luego en los Hechos de los Apóstoles, cuando es presentada la vida de la comunidad cristiana, se resaltará que es siempre Pedro quien entra en escena en los momentos en que se debe tomar las decisiones, en que se deben hacer elecciones importantes. Será él quien asuma la responsabilidad última, será él quien tiene una misión importante para llevar a cabo, para desarrollar. Y es desde la barca de Pedro desde donde Jesús anuncia, incluso hoy, su evangelio. Esta barca entonces comenzamos a comprender que es símbolo de la comunidad cristiana. En los pasajes que encontremos la barca tendremos que detenernos para entender que está haciendo alusión a la comunidad cristiana. De hecho, Jesús se sienta sobre esta barca y comienza a hablar a la multitud. Como si fuera una crónica, no se entenderían muchas cosas, no se verían como reales muchas cosas. Recordemos que estamos en el lago, allí no hay tormentas ni tempestad, pero sí hay vientos fuertes y esto no ayuda a que haya una estabilidad y entonces sería muy complicado hablar a una multitud desde una barca que esté meciéndose todo el tiempo. La escena es una parábola. Quiere decirnos qué cosa sucede en la comunidad cristiana de la cual sale la palabra del Maestro y llega a la multitud, esto es, a la humanidad entera. Pedro entonces comienza a estar envuelto en este anuncio. Él en este momento todavía no anuncia la palabra, pero pone a disposición su barca. Podríamos allí descubrir un mensaje muy práctico y muy actual, alguna similitud que se realiza con aquellos hombres y mujeres que ponen a disposición de los mensajeros y de la palabra de Dios sus bienes, sus casas, sus lugares, su oración, su entrega, su vida, para que la palabra sea anunciada, para que el Evangelio llegue a muchas personas. Cantidad de grupos bíblicos, de personas que quieren oír la palabra, que ponen a disposición de ella lo mejor de sí mismos. Pedro ha puesto su barca, su vida, a disposición del Maestro y de su palabra. Leamos entonces qué sucede cuando Jesús concluye la predicación que hace desde la barca de Pedro. Vamos a los versos 4 al 7. No podríamos hablar aquí de que Jesús ha hecho un milagro. Esto no es un milagro. Es un signo prodigioso, pero no es un milagro. Por mucho podríamos decir que aquí ha habido un hecho asombroso, pero no propiamente un milagro. Es una parábola que Lucas nos está contando y veamos ahora qué es lo que quiere comunicarnos. Notemos primero que de nuevo resalta la figura de Pedro, que tiene una tarea particular por realizar, que ha sido confiada por el Maestro a él. Simón conduce la barca mar adentro, donde las aguas son oscuras y profundas, donde existen todos nuestros miedos, todos los peligros. Y es allí donde está la barca. Es allí donde ustedes deben pescar. La barca es también la comunidad cristiana y la misión entonces no es solo para Pedro, debe ser también para toda la comunidad cristiana. Para Pedro se puede sintetizar en aquello que leeremos después en la última cena que Jesús le dice cuando le anuncia que lo negará. Y Jesús le dice: Simón, Simón, yo he orado por ti. Y una vez más, después cuando vuelvas, cuando retornes tú, confirma en la fe a mis hermanos. Allí está la misión que se le ha confiado a Pedro. Confirma en la fe a mis hermanos. Es una misión confiada a Pedro y a sus sucesores. Reconocemos también entonces
la propia fragilidad, mantener siempre a sus hermanos en el seguimiento del Maestro a pesar de la fragilidad. Y la tarea que es confiada no solo a Pedro, es confiada también a todos los que están en la barca. La barca es la iglesia, comunidad cristiana, pobre, frágil, y no puede estar tranquila sobre la marea del lago. Debe alejarse del borde, de la seguridad, ir donde las aguas son más profundas. Es decir, debe arriesgarse, porque el mar puede estar muy agitado, puede haber agitaciones. De hecho, ha habido muchas en la iglesia y estas agitaciones se aplacan, pero siempre cuando esta iglesia se deja guiar por las palabras del Maestro, por su evangelio. Y ahora, entonces, ¿qué deben hacer? No solo Pedro, sino los que están en la barca, arrojar la red para capturar los peces. Deben capturar los peces que están en lo profundo. Si lo miramos desde un punto de vista lógico, sería un objeto de burla. Ya estamos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya se han limpiado las redes y Jesús no es pescador. Entonces todo es contradictorio. Los que son expertos pescadores dirían a Jesús, pero este no sabe nada de pesca, a esta hora de la mañana no, no se pesca, ya limpiamos las redes, ya fue fatigoso este trabajo, ahora que nos pida otra vez lanzar las redes, se nota que este Jesús no sabe mucho de pesca. Simón responde, maestro, hemos bregado, quiere ponerle un pero, una dificultad, hemos bregado toda la noche, nosotros somos pescadores, nosotros sabemos cómo se hace esta tarea, ya nos íbamos para la casa, no hemos cogido nada, no ha sido fructífera la tarea. Sin embargo, si tú me lo pides, lanzaré las redes. Esto es la parte central y hermosa del texto. Si tú me lo pides, por tu palabra, Señor, lo intentaré de nuevo. A pesar de la noche oscura, a pesar de la dificultad, a pesar de la oscuridad y lo profundo del mar, si tú me lo pides, Señor, lo intentaré de nuevo. Aquí no se trata de pescar los peces, esto es una parábola, recordemos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Estamos a pleno día. Los peces de día están en lo profundo. Para un pescador arrojar las redes de día significa hacer un trabajo inútil y hay un gran riesgo. También ser objeto de burla de los demás colegas, los cuales siguen el sentido común, su propia experiencia, y ven en esta tarea una labor absurda. Jesús está diciendo, la tarea que yo confío a la comunidad de mis discípulos, en ciertos momentos puede parecer una petición absurda, pero si confían en mí, dará resultado. Pedro de hecho se arriesga, igual si las cosas van mal, haría el ridículo de frente a sus compañeros. La lógica humana en ciertos momentos sugiere lo contrario de lo que en cambio recomienda el Evangelio. Pero Pedro dice, la lógica humana me dirá lo contrario, pero si tú me lo pides, yo me confío en ti y lanzo las redes. Esta decisión en la vida cristiana se presenta muy a menudo, todas las veces que el sentido común nos sugiere hacer lo que el Evangelio nos pide. Somos objeto de burlas, de rechazos, de críticas, si optamos por el Evangelio. Nos corresponde confiarnos en el Evangelio. Y cuando esto suceda, si nos confiamos en la palabra de Jesús, entonces suceden prodigios. Por ejemplo, el Evangelio me pide y me dice que ofrezca mi vida, que ofrezca un amor de forma gratuita. El sentido común me sugiere, ¿será tanto así? Tal vez si me reservo algo para mí,
tal vez si decido gozarme la vida a mi manera, esto sería mejor. El sentido común me dice, piensa primero en ti, en hacer aquello que te gusta, pero si eres tú el que me lo pide, por tu palabra lo voy a intentar, voy a ofrecer mi vida, voy a entregar mi amor de manera gratuita e incondicional. Me confío en ti y entonces sucederán realidades prodigiosas. Esto nos lo dice la palabra. Nos dice la parábola esta de la pesca prodigiosa. Otro ejemplo, el perdón incondicional. El sentido común nos dice, hay que hacer justicia. Es que si la hizo, que pague. El perdón incondicional es difícil, pero mi naturaleza y mi sentido común me dicen a enmascarar con justicia aquello que yo quiero que se haga, una venganza. Sin embargo, si me confío en el Maestro y en su palabra, la lógica del perdón, la lógica cristiana, mostrará algo diferente. Si Él me lo pide, yo lo haré. Y esto realizará en mí prodigios. Otro ejemplo puede ser la vida matrimonial. Entonces, permitirme algunas cosas o, o dentro de la familia, del hogar, permitir varias situaciones que vayan en contra de la unión y del matrimonio. Eso nos lo propone la lógica cristiana, el sentido común o las cosas del mundo. La lógica cristiana y la palabra de Dios nos pide amar hasta entregar la vida. También en el manejo de los bienes, por ejemplo. La lógica humana nos propone acaparar, tener más, pasar por encima de otros. La lógica cristiana, la palabra de Dios, confiarme en la palabra de Dios, es aprender a vivir el servicio en la adoración del hermano. Es aquí donde se juega la fe. Prefiero confiarme en la palabra del Señor. Yo me confío en ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Las otras son solo propuestas que pueden ser alentadoras, pero no son palabras de vida. La parábola la concluye no mostrándonos cómo quien se confía en la palabra del Maestro obtiene grandes resultados, resultados prodigiosos. Veamos ahora entonces la reacción de Pedro y la misión que Jesús le confía a todos los discípulos. Aquí termina la palabra y llega el mensaje central para toda la comunidad cristiana, incluso hoy. Leamos los versos entonces de lo 8 al 11. La expresión aléjate de mí porque soy un pecador no se trata aquí del hecho de que Pedro esté haciendo una confesión pública ante Jesús de haber cometido pecado en su vida anterior. No es una confesión de pecados. Es el significado de lo que ha dicho. Es más bien el reconocimiento de la propia indignidad. Cuando estamos de frente a Jesús, de frente a Dios, lo primero que reconocemos es que hemos fallado, que somos pecadores. Es el reconocimiento de la propia indignidad que nosotros encontramos. La Sagrada Escritura está presente en aquellos que han sido llamados a realizar una gran misión. El profeta Isaías, a la llamada para ser profeta, responde diciendo: ay de mí que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. ¿Cómo van a ser estos mis pobres labios para hablar en nombre de Dios? O Jeremías: ay de mí, Señor, yo no sé hablar, soy un muchacho. Mejor llame a una persona anciana, a una persona que sea sabia. O Moisés: Señor, yo no soy una persona que hable bien. ¿Cómo voy a hablar ante el faraón? Soy tartamudo con mi lengua. Pablo también reconoce su propia indignidad. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol, porque yo he sido perseguidor,
Yo he aprobado la muerte de Esteban. En la segunda carta a los Corintios dirá: nosotros portamos un tesoro precioso, que es el Evangelio. Lo llevamos en vasijas de barro, greda. Y esta greda, la greda es impura, y eso somos nosotros. Tenemos un gran tesoro por llevar al mundo, pero lo llevamos con nuestra propia indignidad. Es la toma de conciencia entonces de la inmensa distancia entre el Evangelio que debemos anunciar al mundo y nuestra capacidad de realizar la misión. Y entonces viene luego el asombro por el resultado. Todos quedan extasiados, asombrados, porque han verificado algo maravilloso, algo inesperado. Podemos reconocer que quien produce este prodigio no es Jesús directamente, sino que es la fe del discípulo en la palabra del Señor. Por tu palabra lo intentaré, echaré las redes nuevamente. El hecho es que, confiándose en la palabra de Jesús, verifican resultados extraordinarios. Nosotros seguimos pensando que la fe deriva del prodigio. Muchas personas creen que es necesario que se den milagros para que nazca la fe. Cuando asistamos a un milagro, entonces comenzaremos a creer. No, es al contrario. Los milagros suceden cuando aprendo a confiar, cuando abro mi corazón a la fe. Si no asistimos a prodigios, la razón es que nosotros nos confiamos en nuestros propios razonamientos, en nuestras propias fuerzas humanas, en nuestras capacidades. Y nos confiamos también en nuestras pulsiones, en lo que somos, en nuestros egoísmos. Y no nos confiamos en aquello que nos pide el Señor. Nosotros queremos sacar fuera nuestra dignidad humana. Queremos vivir como verdaderos seres humanos. Pero esta condición humana no se encuentra en nuestras actitudes, en nuestra inteligencia, en lo que somos, en la diplomacia o en la astucia con que vivamos. Por eso no logramos ningún resultado, porque todo parte a veces de nuestros egoísmos y de nuestros intereses personales. Y todo debe partir, probemos a confiarnos en Él, en el Evangelio, en su palabra. Asistiremos a prodigios de salvación, un mundo de hermanos, un mundo de paz, un mundo de amor, de un compartir, un mundo de gozo y de alegría. Esa es la propuesta del Evangelio. Confiar en la palabra de Dios. La tarea que Jesús confía a su comunidad no es atrapar hombres. Pescar en griego se dice aliein. Y aquí no se utiliza este verbo. Se utiliza sogrein, que significa lleva a la vida, saca a la vida, haz vivir. Aquí está la tarea que Jesús ha confiado a su comunidad. Llevar a la vida a las personas, sacarlas fuera, sacarlas de las aguas de la muerte. El lago de Galileo es bello, sereno, tranquilo, pero aquí está tomado como imagen del mar, del abismo caótico y profundo, símbolo de las fuerzas del mal que encadenan desorden, desbaratan, empujan hacia lo bajo, hacia lo tenebroso, hacia lo oscuro, hacia la muerte y no hacia la vida. Son aguas de muerte, la esclavitud del vicio, de la corrupción moral, la esclavitud de quien va a acumular bienes para sí mismo y no piensa en los otros, aguas de muerte en las cuales es imposible vivir, realidades de muerte de muchas índoles, odios, rencores, egoísmos, violencias, guerras. Todas estas realidades son el mar. Los seres humanos que no hemos todavía aprendido a escuchar y hacer caso de la palabra de Dios. La red con la cual la comunidad cristiana pesca es una sola, la palabra del Evangelio. Y es solo cuando las personas sean capturadas
Capturados obviamente es entre comillas, porque no se trata aquí de una captura negativa, sino de envueltas, de envolver la vida en la palabra del Señor. Capturadas por la palabra, pueden ser sacadas fuera. No es posible salir fuera de estas aguas oscuras si queremos seguir viviendo con el criterio del mal, con el criterio del mundo, con el criterio mundano de las cosas. Es el Evangelio el que saca fuera a los hombres de la tiniebla, del caos, de las malas decisiones morales, del egoísmo, de la falta de sentido por la vida, y lleva a las personas a la luz. Los discípulos han llevado la barca a tierra y han dejado todo y han seguido a Jesús. No han dejado de ser pescadores, han continuado, siguen haciendo lo que hacían antes, pero después de haber encontrado a Jesús, después de haber encontrado el Evangelio, no son los mismos. La profesión es la misma, pero vivida de otra manera, con otros objetivos, que no son aquellos de explotar al hermano, de acaparar, de enriquecerse, sino aquel de servir al hermano. Y ahora, cuando la profesión es realizada, escuchando y realizando lo que sugiere el Señor, y no lo que sugiere la lógica del mundo, entonces se asiste a prodigios. Si en cambio continuamos haciendo lo que hacen todos, lo que hace el mundo, lo que hacíamos antes, entonces quiere decir que aún no hemos todavía encontrado el significado, el valor, no hemos tenido la posibilidad de un verdadero encuentro con el Evangelio de Cristo. En la noche oscura de nuestra vida han sido muchos nuestros esfuerzos. Seguramente también hemos bregado toda la noche. Hemos tenido muchas dificultades y muchos problemas. Sin embargo, vale la pena confiarnos una vez más. Poder decir como Pedro, en tu nombre, Señor, lo intentaré de nuevo. En tu nombre, Señor, es posible. Por tu palabra, Señor, volveré a intentarlo. Un feliz domingo para todos.